iniciar con la segunda parte de la asesoría. Bueno, normalmente cuando hablamos con las personas pensamos que es de lo más cotidiano y de lo más simple, ¿no? Pero no, es un proceso muy sofisticado. Tenemos que recordar que las palabras están encadenadas y hay una cadena sonora, ¿no? que emitimos. Tenemos que saber el significado de cada de las palabras que estamos emitiendo para ponerlos en un contexto y a partir de ese contexto poderle dar significado al mensaje que nos quieren transmitir. Esto pareciera muy simple, pero si vamos de país en país, bueno, de región en región, inclusive hay formas de expresión que si no eres nativo de ahí o no conoces el significado, pues hay cosas que se te escapan, que se te van de la mano. Entonces, hay palabras que tienen varios propósitos y diferentes necesidades de expresión. Una de ellas puede ser una necesidad de simular, de crear, de expresar sentimientos, de contacto con la gente, de controlarlos cuando damos una orden de un jefe a un subordinado. Bueno, el subordinado tiene que saber el significado de las palabras para poder entender el, el, lo que le quieren transmitir. Bueno, pues el lenguaje es la razón fundamental por la que el hombre crea la cultura. ¿Sí? El hombre crea la cultura. ¿Cómo es creada la cultura? Bueno, la cultura es la transformación que hace el hombre de la materia. Sí, el, el- los animales no transforman la materia. Si recordamos a Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, nos señala varios puntos interesantes, ¿no? El primer punto interesante que me viene a la mente es la diferencia entre el deseo humano y el deseo animal. El deseo humano desea deseos. Sí, nosotros no deseamos cosas. Los animales desean cosas y las cosas que desean se las devoran. Sí, nosotros no nos arreglamos o trabajamos para tener cosas, sino porque deseamos el deseo. O sea, deseo el deseo del otro. Un ejemplo muy claro. Llega la pareja y le dice, ya nunca me traes flores. Acá están tus flores. Le contesta el otro. No, así no. Quiero que nazca de ti. Deseamos, no desea las flores, desea el deseo del otro. Bueno, entonces, eh, eh, la historia comienza, dice Hegel, cuando dos conciencias deseantes se encuentran. Dos conciencias deseantes que se encuentran y entonces se van a ver un enfrentamiento, una lucha a muerte, a muerte. Y entonces, estas dos conciencias deseantes, de pronto una de ellas tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? A morir. Entonces se echa para atrás y dice, no, ya no, tú ganaste. Y entonces aquí ya se están configurando las dos figuras de la dialéctica. El ganador se le va a llamar el amo y al perdedor el esclavo. Bueno, entonces, el ganador, que es el amo, queda completamente insatisfecho ante su victoria. Dice, ¿qué clase de reconocimiento es este? Estoy siendo reconocido por un ser que antepuso su miedo a la muerte a aquello que lo hacía humano. ¿Qué clase de reconocimiento es este? Estoy siendo reconocido por una persona, ni siquiera es una persona, es un esclavo, es un mero esclavo. Entonces no estoy siendo reconocido por nadie. Y entonces agarra al esclavo y lo manda a trabajar. Y espera que traiga el producto de su trabajo. Entonces el esclavo trabaja la materia. Y al trabajar la materia, crea la cultura. Porque la cultura es la transformación que hace el hombre con su trabajo de la materia. Y ahí encuentra su libertad. Porque le lleva el producto de su trabajo al amo y el amo se lo come. Entonces el que ha quedado siendo una animalidad es el amo que se come lo que desea y el que encontró su libertad y crea la cultura es el esclavo. Y bueno, entonces, el hombre a través del lenguaje puede transmitir la cultura. Los guisados, el lenguaje, los mitos, las leyendas que van creando nuestra cultura, eso es una transformación que se hace gracias al que podemos reconocer las palabras y reconocer el sentido de las palabras eh, eh, en un contexto determinado, ¿no? Saber esta oración qué me quiso decir, ¿no? Bueno, espero que haya sido claro. El hombre habíamos dicho que la principal razón por la que crea la cultura es el lenguaje.
Y hay algo importante, ¿no? El lenguaje es un indicador tangible de nuestro poder pensante. O sea, es curioso, no pensamos con palabras, pero si no tienes palabras no puedes pensar. No puedes pensar cosas sofisticadas, o sea, el pensamiento sería muy rudimentario, inclusive aquello de que se va nutriendo nuestro lenguaje a través de adquisición de más palabras, de estar constantemente leyendo, se va a enriquecer nuestra habla, ¿no? Y entonces nuestro poder de transmitir las ideas se va potencializado. Bueno, el lenguaje tiene una anatomía, se requiere una voz sofisticada, compleja. La cavidad oral emite una resonancia, una fonación, y este sonido es producido por la laringe, por la salida del aire, por la expiración, cuando sacamos el aire. Entonces, atraviesa por las cuerdas vocales, que son sí, unas cuerdillas que están aquí que hacen, que vibran entre ellas, y entonces emite un sonido. Entre más fuerte salga la cantidad de aire, más intensa, más el sonido cambia, va a ser más claro, más fuerte. Entonces vamos pasando aire y va haciendo presión. Con la inhalación y la exhalación se van moviendo las cuerdas vocales. Y a mayor frecuencia de vibración, más alto es el tono de la voz. Bueno, otro aspecto de la voz es la resonancia. Eh, una vez que esta resonancia se origina, resuena en el pecho, en la garganta y en la cavidad bucal. ¿Sí? Si recuerdan, ¿no? Los cantantes que dicen que sacan el aire desde el diafragma, ¿no? No, este, hacen vibrar las cuerdas, ¿no? El aire desde acá, desde adentro, ¿no? Bueno, entonces la calidad de la voz va a tener va a tener con la resonancia y la manera en que vibran las cuerdas vocales. Mientras que la intensidad va a depender de la resonancia y de la fuerza de vibración de las cuerdas. También tenemos que ver un aspecto que es la articulación. La articulación se refiere a los sonidos del habla que se producen para formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son los labios, la lengua, los dientes, la mandíbula, el paladar. El habla se articula mediante la interrupción o modelación de los flujos del aire vocalizados y no vocalizados a través de movimientos de la lengua, de los labios, de la mandíbula inferior y del paladar. Los dientes también se usan para producir algunos sonidos, inclusive si se les cae un diente, ya no pueden hablar con la misma intensidad, se escapa el aire, sí, se escapa. Bueno, entonces, la capacidad del lenguaje tiene ciertos factores. El lenguaje es un sistema arbitrario de símbolos que se reconocen en un grupo, que reconocemos en un grupo de personas determinadas para comunicar los pensamientos. Estos símbolos pueden ser verbales o no. Es decir, hay unos que son hablados y otros que son escritos. Además, los símbolos no verbales pueden ser gestos, movimientos corporales. El lenguaje hablado se utiliza la capacidad de articular los sonidos y para poder luego estos ser sustituidos con la ortografía. La capacidad auditiva y visual son esenciales para la comprensión del lenguaje. Entonces, símbolos que van a representar letras que vamos a ir pudiendo unir para poder saber cómo se pronuncia la palabra, qué sentido tiene. eh, Queda claro, ¿verdad? Bueno, la evaluación del habla se debe considerar el ritmo y la frecuencia. El ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy lento. Para que no se dificulte la comprensión, tiene que ser medianamente un ritmo, sí, sí, cierta frecuencia, ¿no? El ritmo del habla se juzga por la fluidez. No se debe describir con exactitud en qué consiste el habla. eh, bueno, pero todos sabemos que hay gente que es muy buena oradora, ¿no? Que te atrapa, ¿no? Con el discurso. La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro analizador verbal, que está en el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, otro elemento muy importante para el habla es el oído. El oído es importantísimo, ya que regula el funcionamiento coordinado de los resonadores vocales y faringeos. La pérdida total o parcial del aire, perdón, del aire del oído, altera a los resonadores. De pronto la gente que no escucha sube mucho el tono de voz o el ritmo es diferente y se nota. Bueno,
vamos a un apartado también que es de la clase, que es de la evolución, cambio y crecimiento del lenguaje. Se entiende que el lenguaje es una producción y una percepción que se va creando el hombre, se va cambiando la especie, va transformando ese lenguaje y se van creando nuevas palabras, nuevos significados. Un ejemplo muy claro es, antes no existía la arroba, la palabra arroba. Todos sabemos perfectamente que para poder mandar un correo tenemos que utilizar una arroba. Palabras que se van creando, que vamos y van enriqueciendo nuestro lenguaje y nuestro nivel de comprensión. Esa palabra, pues, no existían. Bueno, hay otras palabras, inclusive de país a país, luego eh, se me viene a la mente eh, bárbaro, ¿no? En Argentina, ¿no? Bárbaro es una palabra que se utiliza mucho y aquí el bárbaro es pues como un salvaje, como un loco, como alguien, este, sí. Bueno, para poder abordar el estudio del lenguaje hay una rama que es la lingüística, ¿no? Cómo se estructura el lenguaje. La lingüística nos va a indicar cómo debe estar eslabonado las palabras para que tengan sentido y tengan coherencia en nuestro discurso. Todos sabemos que no se configura igual el inglés que el castellano, que el alemán. O sea, cada lengua tiene sus reglas, sus gramáticas, su forma de estructurarse y darle sentido a cada uno. De las cosas más difíciles que hay para poder hablar otro idioma es pensar en el otro idioma, ¿no? Porque pasa mucho cuando hablamos inglés, ¿no? Los que no somos nativos y que no nos cuesta trabajo hablar inglés, generalmente lo que hacemos es pensarlo en español y luego traducirlo en inglés, lo cual no es lo adecuado, o sea, l- se supone que debemos de pensar en el idioma, ¿no? En el idioma en el que estamos. La estructura de la lengua, por supuesto, es interesante, ¿no? Porque eh, sí, porque entonces ahí estaría interesante, ¿no? ¿Qué tan rápido puedo pensar o qué tan coherente puedo pensar en un idioma o en otro? Eh, bueno, hay corrientes, ¿no? Los estructuralistas dicen que el lenguaje tiene tres niveles organizadores jerárquicos. Los sonidos, las combinaciones de sonidos para formar palabras y las combinaciones de palabras para formar oraciones y frases. En el plano fonemático se analizan los sonidos. En el morfemático se analizan las combinaciones de los sonidos en unidades con significado, cómo se combinan entre ellas para formar palabras. Y en el sintamático el enfoque se centra en las combinaciones de palabras para formar oraciones y frases. Eh, bueno, Ninguna, ninguna lengua humana se está limitada el número de palabras o oraciones para crearse. O sea, se pueden crear N cantidad de palabras nuevas, de significados. Se pueden expresar ideas en cualquier lengua, claro. Hay palabras que no tienen significado de un idioma a otro. Gestalt, que es figura, fondo, forma. No hay una palabra que dé cuenta del significado de una sola palabra, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de comprender la idea de la palabra. Todas las lenguas utilizan un número ilimitado de sonidos que vamos a llamar fonemas. Entonces, todos sabemos que ah, cada lengua tiene cierta pronunciación, tiene cierta tonacidad, tiene cierta melodía, ¿no? El francés es muy armónico, muy melódico. El alemán es como más duro, más fuerte, ¿no? La pronunciación, bueno. Todas las lenguas poseen un pequeño número de unidades sin significado, que pueden combinarse para formar un número prácticamente infinito de unidades significativas conocidos técnicamente como la dualidad de la estructura. Todas las lenguas asignan el significado de una palabra de manera arbitraria, o sea, la palabra no tiene que sonar como la cosa a la que se refiere, aunque existen palabras que sí suenan como las cosas. Por ejemplo, el roar de la rana, ¿no? Sí suena roar, roar, ¿no? Esa palabra. Todas las lenguas combinan las palabras de manera sistemática para formar oraciones. Ok.
la universidad de estos cuatro rasgos llegan incluso al lenguaje de los sordomudos, que se expresan con gestos y no con palabras habladas. Acuérdense que, pero inclusive entre países, inclusive regiones, ¿no? Los sordomudos tienen capacidades de expresar, pero hay como palabras locales, ¿no? O ideas muy locales. Eh, Creo que está siendo clara la clase. Va a venir en todo en el texto que les envié. Los fonemas y la percepción del agua. Habla. La unidad básica del lenguaje es el fonema. Yo creo que eso ya lo habíamos visto. Vamos a morfemas y palabras. El morfema es la unidad del habla más pequeña que tiene significado. El significado denotativo de la palabra es la cosa o la clase de cosa que puede combinarse entre las palabras. El significado connotativo que refleja lo que sentimos en relación con las cosas se presenta la palabra, las oraciones y los mensajes. Entonces, habíamos dicho que todas las lenguas tienen, las palabras se pueden combinar para crear oraciones. Inclusive nosotros podemos combinar palabras para poder entendernos en la casa, ¿no? Decimos, pásame el S del DS, ¿no? Y si compartimos el significado, sabemos que es el salero o alguna herramienta, pásame el S del DS. Las reglas sistemáticas son las que rigen la organización de las diversas partes de la oración. Las reglas gramaticales que describen la relación entre las oraciones son llamadas reglas de transformación y que especifican cómo se relacionan unas con otras diversas oraciones. Sí, nosotros sabemos que el libro bonito, ¿no? Primero estamos practicando primero el artículo, luego el adjetivo, no decimos el bonito libro, ¿no? Bueno, también se oye bien. Bueno, entonces, volvemos a lo del lenguaje. Hay tres tipos de lenguaje. El idioma oído, el idioma pronunciado y el visual. En cuanto a la pronunciación de las palabras, es de carácter general para todos tipos de lengua, por lo cual Pavlov consideraba que el componente fundamental del segundo sistema de señales son los impulsos cinéticos que llegan al analizador motor verbal desde los órganos del lenguaje. El lenguaje visual permite ampliar las condiciones de la relación. El lenguaje visual se puede manifestar de tres formas. Cuando se lee para sí, cuando se lee en voz alta y cuando se escribe, el lenguaje escrito. El lenguaje oral, cuando hablamos, debemos preparar la pronunciación de un sonido al mismo tiempo que pronunciamos el precedente. O sea, la pronunciación en voz alta exige una especie de preparación anterior. O sea, nos preparamos para pronunciar la palabra. Movemos los labios, ¿no? Para pronunciar ciertas palabras. El lenguaje escrito influye grandemente en el desarrollo del lenguaje oral. Se desarrolla después del oral porque lleva mucho más tiempo poder adquirirlo. Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo de lenguaje a otro. Para esto que sea posible es necesario entrar en un entrenamiento especial. Sí, vamos a la escuela y somos entrenados. Pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora escrita son diversas. Los investigadores experimentales han demostrado que el aprendizaje de la lectura tiene tres etapas. Una que es analítica, el escolar lee letras aisladas y pronto pasa a leer. La sintética, los estudiantes con frecuencia se aceleran a sintetizar los elementos de la palabra y las pronuncian en conjunto, antes de que hayan percibido todos sus elementos. Y el analítico sintético. Se regulan los dos, el proceso, y se consigue un paso rápido, exacto, de la palabra percibida visual a la palabra oral. Esta es la etapa de la lectura de corrido. Bueno, y el aprendizaje de la escritura tiene tres etapas. El elemental, el escolar, fija su atención principal en los elementos que componen las letras, en cómo deben ser coordinados los movimientos y utiliza la pluma y el papel. El literal, la atención se fija principalmente en el dibujo de las letras, mientras que la representación de sus elementos y la observación de sus reglas técnicas se automatizan. La escritura coordinada. La atención se fija principalmente en la unificación de las letras en las palabras para conservar aspectos de regular y uniforme a las letras por su tamaño, inclinación, situación, etcétera, etcétera. Después va a aparecer una nueva tarea que es escribir conforme a las reglas ortográficas. Eh, ¿Qué más? Además del lenguaje oral y el escrito, existe el lenguaje interno, el lenguaje para sí mismo. Pero hoy tenemos un lenguaje para mí mismo. Este es
cubierta de los pensamientos, es la cubierta de los pensamientos, cuando pensamos sin expresar en voz alta su contenido. El lenguaje interno es la articulación encubierta de los sonidos verbales. La articulación encubierta del lenguaje envía al cerebro excitaciones originadas en los receptores cinéticos que, aunque son muy débiles, son suficientes para que se desarrolle un proceso normal de pensamiento. Bueno, creo que hasta aquí eh, está muy claro. Después, más adelante en las lecturas viene la teoría de Chomsky, la teoría de Brunner, sobre cómo aprende, la teoría de Piaget, de cómo se aprende, la teoría de Vygotsky. Échenle una leidita. Hay otra teoría de Stern, la de Skinner, infinidad de teorías, ¿no? Hay también teorías psicoanalíticas que nos dan cuenta de cómo se aprende. A ver, lo importante es que no es no es que memorices todos los autores y que dijo este y en qué año, no. Lo que me interesa es que comprendas lo de, sí que son hipótesis de cómo se aprende, de hipótesis de que sobre el origen de las palabras, sobre el origen del lenguaje, sobre el origen del pensamiento. Eso es lo que me interesaría mucho más que abordaras en la lectura, sobre el lenguaje, sobre el prelenguaje, sobre las primeras palabras. No lo memorices, trata de comprenderlo y seguramente te va a ir bien en el examen. El examen no está difícil, está bastante sencillo siempre y cuando entiendas, ¿no? Chomsky dice tal cosa, ¿no? Piaget dice tal cosa, que comprendas la idea. Bueno, les mandé ya la lectura. Me hizo favor de mandarme correo, creo que la jefa del grupo. Por favor, se me olvidó escribirle que verifique que se puedan bajar los textos y que me mande un correo de recibido. Sería todo. Espero que ya pronto nos podamos ver, podamos ya conocernos y trabajar los textos. El siguiente texto que vamos a leer es un texto de Heidegger, de ¿Qué es pensar? No lo he subido, pero lo subo ahorita mismo para que puedan pues irlo, irlo adelantando si así lo desean. Que pasen buenas tardes o buenos días a la hora que vean el video. Chao.